La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, con Juana, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenida. ¿Y qué nos quiere decir del vudú? Bueno, mi papá murió más o menos en el 2004. Él empezó con una enfermedad. Todo el mundo le decía que no sabía qué era. Le dijeron que era el Helicobacter pylori, luego le dio úlcera, luego un cáncer. Y el día que murió, pues yo he sido como, no sé si paranormal, pero muy sensitiva o sensorial. Okay. Y lo que yo veía era que él como que me decía que era tiempo de no morir. Yo le veía en las manos y yo sentía en sus manos que la línea de la vida pues, no era tiempo de su fin. Un día soñé con él, en la noche le dije a mi mamá, hoy tengo que amanecer con mi papá, no me lo permitió y a las 3:47 de la mañana me quitó la cobija, me respiró en la garganta y me dijo, pues al lado del cuello y me dijo, llame al enfermero y dígale que me estoy muriendo. No me respondieron en el hospital. Así que llamé a las 8 de la mañana y efectivamente mi papá murió a la misma hora que me llamó, que me habló. Tiempo después nos dimos cuenta, yo soy del campo, mi papá llegaba después de fallecido a tocar los animales y se sentía como ellos aullaban, lo seguían, las matas se corrían cuando él caminaba, se veían las pisadas. Era muy bonito y a la vez tenebroso para mis hermanos, pero para mí era como una especie de satisfacción, ¿cierto? Sí. En el tiempo mi hermano menor me contó, nosotros estábamos al lado de la finca de la señora del lado y encontramos amarrados como unos intestinos, como el intestino grueso y el intestino delgado de varios animales. Eran como pájaros y como vacas y perritos. A nosotros nos envenenaba la vecina totalmente los perros. Nosotros llegamos a tener 50 perros y ella siempre nos los envenenaba. Entonces encontramos eso y mi papá murió por eso, por cáncer en el colon. Inclusive después de muerto, a los 3 días me llamó al celular, después de muerto. Y yo le dije, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un momento que esto se pone bien interesante. Y con la abuela tengo una historia del celular mío que no hemos podido resolver la duda. Pero bueno, es otra historia. ¿Cómo así que su papá la llama a usted al celular? Mi papá me llamó al celular continuamente, 2, 3 meses continuos. Pero a ver, o sea, usted tenía grabado en el celular a su papá, obviamente. Cuando le timbraba, claro, ¿salía papá el número del celular? Sí. ¿Y ese celular y el aparato dónde estaba? ¿Quién tenía en poder el aparato? Debajo de mi almohada porque yo madrugaba el cena todos los días. No su celular, el de él. El celular de él lo tenía mi mamá. Como somos del campo, en el campo por lo general las habitaciones, dormimos muchos en la misma habitación. Okay. Entonces era mi mamá y al lado de la cama de mi mamá, mi cama. Y sonaba su celular como si alguien estuviera como marcando desde el celular de él. Pero mi pregunta es, cuando muere su padre, ¿no cancelaron la cuenta de él, el plan de él, la línea de él? Pero absolutamente nada, inclusive una de las peleas con mi mamá fue eso, que ella no aguantó la presión de no hacer el duelo y no eliminó la línea, sino que cortó con tijeras la SIM card. O sea, el aparato estaba inclusive sin SIM card. Sí, pero mi papá me llamaba. A ver, entonces timbraba su celular, salía papá. Sí. Usted... Lo siento como muy increíble, pero literal, es que te llamen al teléfono a las 5 de la mañana y te digan, te tienes que despertar para ir a estudiar. No, así sea a las 5, a las 12 del día, hora. A cualquier hora, si a mí me suena, digamos, en este momento el celular mío y sale mamá, y ahora, uno podría decir, no, se le marcó el teléfono a mi hermana, que es el que tenía el teléfono de mi mamá, o en su caso su mamá, en fin, pero usted contestó y habló con su papá después de muerto. Sí, muchas veces, muchísimas. Inclusive... me dijo que estaba en una parte que era como una especie de purgatorio y me dijo, es el color del amanecer. Cuando yo soñaba que estaba en un inquilinato en donde el pasillo era nada más 2 baldosas, ponle 30 centímetros. Y soñaba que estaba en el inquilinato y alguien me decía, mira, está sonando el teléfono, conteste. Y yo, pero es que yo no vivo acá, conteste que es para usted. Cuando contestaba, me despertaba y estaba contestando el celular. O sea, en varias ocasiones sonó su celular
contestó y usted hablaba o simplemente lo escuchaba o podía hablar con él. Hola papá, ¿dónde estás? Cuéntame, ¿cómo es eso todo? Sí. Nosotros tuvimos conversaciones y a eso es lo que voy con el vudú o la santería. No sé si es lo mismo, pero en una de esas conversaciones le pregunté al tercer día de muerto, papi, te pregunto, ¿cómo estás? ¿Ya viste a Dios? Y me dijo, no lo he visto, es que yo no puedo ver. Le dije, ¿por qué? Es que yo no morí de muerte natural, yo fallecí por santería. Así me dijo. Su papá le dijo hablando, eso. Sí, Venga, cuando sonaba el celular y era su papá, ya que usted decía que dormían varios en una habitación, su mamá y ellos y sus hermanos, o no sé quién más dormía ahí, ¿veían eso? ¿Sabían el celular timbrar y usted decía, ¿es mi papá y hablaban con él? La respuesta era, calles el teléfono que está muy temprano, pero a ellos no les interesó, inclusive ellos sentían miedo, porque cuando mi papá iba a la finca, él dejó sembrado muchos plátanos, muchas plantas de yuca, y cuando él llegó, él murió seco. Pero espere un momento, espere que esta historia es de no creer. ¿Cómo así que no les interesó? O sea, yo pongo un ejemplo, Laguna, si yo estoy durmiendo en la habitación con mi papá y mi hermana, y suena mi celular, ¿sí o no? Sí. Y dice mamá, y nosotros tenemos el celular ya sin SIM card ni nada en nuestro poder. Pues Laguna, uno podría pensar y decir, alguien tomó esa línea y está marcando, ¿no? Lo primero, o sea, la parte racional diría, pues están marcando esa línea y qué casualidad que le marca a usted. Conteste, ¿cierto? A ver quién es. Diría mi papá, diría mi hermana, conteste. Si yo contesto y habla mi mamá, ¿cómo va a decir usted que no le interesó a ellos? A ellos no les interesa. Inclusive hace poco mi hermano menor, que es el más chiquito, me decía, cuando usted decía que mi papá había acabado de llegar y que estaba fuera de la casa, nosotros nos encerrábamos porque no éramos capaces de asumir que alguien después de muerto regresara. Y nosotros, pues no sé, para mí era muy normal porque yo pasé todo el proceso, verlo morir durante 2 años, secarse, pero para ellos que son hijos hombres y que no son amorosos y no son de un abrazo, ni un te quiero, ni salí a qué hora regreso, a ellos lo único que les parecía era como algo terrorífico. Inclusive ahora no me lo dicen y yo sé como que pero era tan normal. ¿Ellos fueron testigos de esto o usted dejó alguna prueba para usted, no para volverla viral, sino para usted? Porque Laguna, le voy a decir algo, es tan fuerte la muerte de un ser querido y un padre, una madre, un hermano, que hasta, creo yo, es mi opinión, podría llegar el punto, Laguna, uno imaginarse que le está marcando al celular y hablar con esa persona. No, él llamaba al celular. No, por eso, estoy diciendo que usted podría imaginarse todo eso. Ahora, lo que digo es, usted de pronto grabó la llamada, recibió notas de voz de él después de muerto, existe el registro. No, porque en el 2004 no se enviaban tanto notas de voz. Inclusive yo tenía un Ericsson que era todo viejito, que la pantalla era hasta pixelada, pero no. Para ese entonces yo no tenía cómo tener grabado la llamada por teléfono, pero sí tengo testigos y son muchos, son toda mi familia, los vecinos. Cuando mi papá llegaba, que la gente decía espantar, pero yo decía, no, llegó a visitarnos. Pero a los vecinos, a la señora que sí nos mataba los perros y las gallinas y mataba los conejos, a ellas llegaba, iba y le prendía las luces, se las apagaba. Bueno, su historia es de no creer. Yo siempre he dicho, bueno, si a usted le pasó que una persona fallecida llame al teléfono Le voy a contar más o menos. Eso es en Medellín. La gente piensa que la vida Las Palmas de Medellín es de casas muy bonitas, es de casas de ricos, pero esas casas tienen mucha historia. No, yo estoy hablando de lo del teléfono. Ok. Yo estoy hablando. A eso voy. Yo estoy hablando. Que es una finca al lado de la ciudad y la gente diría, no, pero es que esto pasó en Cañas Gordas, Antioquia, en un lugar muy lejos. No, esto pasó al lado de la ciudad. No, así pase donde sea, que alguien que fallece llame a un celular y hable con la persona por el celular. No sé si un fantasma tenga ese poder. Sí he oído que a veces en un teléfono, en una contestadora se puede meter una pequeña psicofonía, de pronto una interferencia que uno dice, eso es como la voz de mi mamá o algo así. Pero déme un segundo, ¿usted cuánto tiempo? Es que esta historia, mejor dicho, es como para documentar con canales y todo. ¿Usted cuánto tiempo duró hablando con su papá después de que murió? Por teléfono. Más o menos, 2 meses y medio, 3 meses. Inclusive siempre que yo
iba al SENA, él era el que me despertaba el celular. Llegó un punto en el que yo dije, o me estoy enloqueciendo o me está pasando algo. Y yo le decía a mi novio, ¿por qué me estás llamando a las 5 de la mañana? Y él me decía, yo no te llamo. Le decía a mi mamá, mamá, préstame el teléfono de mi papá, miremos quién me está llamando. No salían llamadas. Inclusive el teléfono de mi papá lo llamó un hijastro porque nos dimos cuenta que tuvo otro hijo después de muerto y él nos escribió. Digo, nos llamó y nos dijo, ¿quién quedó con este número? Así fue cuando mi mamá cortó la finca con las tijeras. Bueno, pues, a ver, bueno, es su historia. Si a mí me preguntaran por esta historia, yo creo... No, en duda no, diría que no creo. Diría que... Miércoles, o sea, diría, y me perdona, diría que es algo más de la mente al estar tan afectado por la muerte de alguien que uno cree que sigue hablando con ella por teléfono. Sería mi opinión, pero lo digo, es su experiencia, es válida. O sea, y por eso me encantan estos temas y me encantan las historias. O sea, esta historia está espectacular, la suya. Decir que su padre muere y habla usted por teléfono con él 3 meses después y hablando diferente, uno contestar y que soy con interferencia, pero hablar de tú a tú con él y él contándole del purgatorio y una cantidad de cosas, ¿no? Pero eso no fue 3 meses después, fue 3 días después. No, por eso, habló durante 3 meses. Ajá. Y venga, ¿y su papá llamaba durante el día y a cualquier momento y hablaban solo normal? Llamaba, lo que pasa es que para ir al SENA, desde donde yo estaba, solo pasaban 2 buses, o a las 6 de la mañana o ya a las 7 llegaba tarde a estudiar. Entonces él siempre me despertaba 20, 30 minutos antes de pasar el bus para que me diera tiempo de bañarme y salir a la carretera a coger el transporte. Y siempre era así, me decía, prenda el televisor, prenda todas las luces, báñese con agua fría. Y así empecé, y eso fue como una rutina. Inclusive mi hermano mayor, es muy maluco decirlo, él como que lee los tabacos, ¿cierto? Y él lo llamó, o no sé si rezó el tabaco, no sé a nombre de mi papá, y entró a la casa con su hijo, mi papá está silbando afuera, y fue cuando llegó mi papá, lo vi cómo se vestía ya antes de la enfermedad, los perros detrás de él, los animales detrás de él, las gallinas, el gallo, eso eran las 8 de la noche, escuchaba cómo silbaba porque tenía pues como ese sonido característico y cómo tocaba los plátanos y las yucas y caminaba y me parecía hermoso. Lo único que yo le pedí era que no me fuera a tocar, pero el resto pasaron cosas muy bonitas y yo sé que es muy difícil de creer porque no sé hasta qué grado uno tiene que ser sensible, sensitivo, no lo sé, pero después de un tiempo yo empecé a tener problemas con mi mamá. No volví a recibir llamada alguna, inclusive pues pasé por una época rara y teníamos un hermano que vivía en Bolivia y nos llama, él nunca llamaba porque teníamos como un vínculo malo entre hermanos, pues por ese sentido de que él consume tabaco, reza a las viejas, a las novias, bueno, todas esas vainas. Nos dicen, conéctense todos, voy a llamar, pongan altavoz. Y me dice, en este momento me acaba de contactar por Facebook una cliente que está en Estados Unidos, yo estoy en Bolivia, ustedes están en Colombia, les voy a decir lo que ella va a decir. Entonces ella nos comentaba, yo me llamo Lina, estoy en Estados Unidos, en este momento tengo a mi lado un señor gordo, él es muy bonito, él es blanquito, está vestido con ropa de chef y le duele mucho el estómago, como la parte baja del ombligo. Él le manda a decir a tu mamá que lo perdone. Que él no tenía conciencia que esa infidelidad fuera a dañar tanto su relación, que él descansaría el día en que nosotros tuviéramos casa propia. Ese tipo de cosas pasaron muchísimo tiempo, mucho. Entonces, no sé qué tan increíble o tan increíble sea, o qué pueda ocurrir, pero yo siento que si hay días después siento que lo del vudú sí existe, o la santería. Le tengo otra preguntita. La llamada más larga, por ejemplo, que tuvo con su padre cuando él ya había fallecido, ¿cuánto tiempo hablaban? Nosotros, el día que me mostró el purgatorio, nosotros duramos hablando, era literal cuando estaba saliendo apenas el sol. Nosotros llegamos hablando hasta que amaneció, ponele 6:15 de la mañana, 5:30, 6:15. O sea, usted hablaba con su padre más de media hora.
si nosotros hablábamos por celular. Pues, Lagunilla, qué historia esta para cerrar esta hora. De no creer. De no creer, yo creería que es algo más de la mente, pero bueno, estas cosas se cuentan en el mundo pero es la primera vez que yo escucho una historia así, de alguien que pueda hablar con su padre que falleció, Laguna, a través de un celular y que el celular le timbre de la línea que ya está, digamos, desactivada, sin SIM card. Eso es muy extraño. Sí. No, porque sería vencer la tecnología, digámoslo así. No sé si un fantasma puede hacer eso, pero la llama y hablar media hora y contarle de allá, del mundo de allá. Hay gente Que si hay pruebas, no hay pruebas. Oiga, ¿y usted por qué en esos 3 meses que estuvo hablando con él, ya que usted dice que a la familia no le interesó, usted no le mostró esto a nadie, que usted dijera, mire que me están marcando este celular sin SIM card y hablo con mi papá? ¿Y qué decía su novio? Mi novio dice que yo soy muy paranormal porque yo veo cosas o veía cosas en cualquier parte. No, pero eso ya no es paranormal porque usted le está demostrando que está sonando el celular de un celular que no, y la voz de su papá. O sea, ¿su novio escuchó a su papá? Eso era lo más bonito. No, porque yo vivía casa separada de la de él. Él era más de ciudad y yo era más de campo, entonces había muchos kilómetros de distancia. Por eso, nadie aparte de usted mi mamá puede decir que sí. Escuchó a su padre. Ella me escuchaba hablar, más no. Más no escuchaba a su padre. No, ella no se levantaba. Es que inclusive eso es lo que me da. O sea, yo mire, obviamente no es por decirle ni mentir nada, porque cada quien tiene su verdad. Pero yo digo una cosa, por más de que a la persona, a la mamá, al papá no le interese, ¿no? Si yo estoy yo estoy Laguna en mi casa y suena el teléfono y dice mamá y yo contesto y mi mamá, ¿usted cree que yo no voy a poner el altavoz? Y ahí mismo mi papá, mi hermana va a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Venga, súbale. Alguien nos está haciendo una broma. Pero ¿qué tal mi papá voltearse y decir, no, a mí no me interesa, chao? No, es que no era ni siquiera mi interés. Eso es lo raro. Eso es lo raro. Claro, no. O sea, mire, por más de que su mamá o no quisiera a su papá o fuera lo que fuera, no más el hecho uno decir, oiga, me está llamando un muerto. Cualquier persona se va a interesar. Dice, venga, ¿cómo así? Póngale altavoces. O sea. No, inclusive no. Por ejemplo, la primera vez. Eso es lo que no me cuadra de la historia. Que usted me dice, no, mi mamá seguía durmiendo y decía, apague eso que está muy temprano. ¿Se imagina usted decirle a la mamá, está marcando mi papá desde el más allá? O sea, yo creo que a cualquier persona, así yo esté con un extraño y me dice, mire, está sonando el celular y dice hija y mi hija murió hace un mes. Yo, ¿cómo? Venga. Y empieza a hablar, yo le digo, señor, eso es muy fácil decirlo así, pero cuando vos encontrás una familia totalmente fracturada, donde entras a tu casa y tu mamá no te dice un hola, donde se acuestan y no sé, pero por más de que, pero si llama un muerto desde el más allá, puede que mi familia ha sido lo peor. Pero yo digo, ¿cómo así? Venga, ¿que está llamando quién? Venga, póngale al altavoz, yo no creo. Ella sí hizo algo al respecto y fue ahí donde no creo. Supuesto persona que lo liberara, ¿cierto? Supuestamente hizo eso fue lo que hizo. Pero de resto no, lo que pasa es que mi familia es del campo y viene como contradicción de eso. No sé si de santería, pero sí de cosas feas. Por eso, pero al contrario, tan involucrados que están en ese tema paranormal, más les llama la atención que esté llamando un muerto. La verdad, para mí en ese entonces, con los dolores que habían en la familia, a mí no me extrañó. Inclusive mi mamá ni siquiera sabía que yo madrugaba a estudiar el Sena. Bueno. Una mala relación. Entonces, no, yo sé, puede haber una relación muy mala en vida, pero yo pude haber tenido una relación pésima con mi mamá, pero si mi hermana en un momento me dice, mire, está sonando el celular y supuestamente es mi mamá, yo voy a decir, venga, conteste, ¿cómo así? Y si empieza a hablar con mayor razón, entonces, no sé. Ponlo en duda, algún día vas a escuchar quizás otra historia de alguien que le pasó algo parecido y vas a decir... Pues ojalá, porque en 15 años es la primera vez que lo oigo. Ojalá pase, pues yo la que... no, ojalá mi mamá apareciera esta noche en mi cama y me llamara ya mismo sonar el celular, mi mamá y hablara con ella y lo he dicho acá hasta el mismísimo diablo. Sí, sería hermoso. Pues para mí es una experiencia muy bonita, no fue tanto como mental, como quisiera algún momento pensarlo, y quien lo haya vivido y quien lo pueda vivir, si lo vive la experiencia en la que yo lo hice con esa inocencia de ese tiempo. ¿Usted cuántos años tenía? Yo tenía 17.
Bueno, pues a nuestra amiga, gracias por la historia, Lagunilla, de no creer. De no creer. Yo sí digo que, me preguntan, digo, no puedo creer en esto hasta que me pasara de frente, la verdad. Que un muerto llame a un teléfono y desde su línea, diferente Laguna que a usted, no sé, estuviera hablando y se metiera una voz, ¿no? Por 10 segundos y uno dijera, miércoles, se metió la voz de mi mamá, como una psicofonía, pero que el muerto ya use su línea para llamar a un teléfono y que ahora la mamá diga, a mí no me interesa eso. Sí, pues rara esa parte. Hay gente que pregunta lo de las SIM cards. Sí, en 2004 ya estaban los primeros telefonitos de SIM card. Y dice Gustavo desde el Japón, nos escribe, dice, cuando murió mi hermano, el día que lo cremaron, él llamó desde su celular. Y como en agonía, menciona a mi hermano mayor. Lo curioso era que el celular estaba guardado sin batería ni SIM card. Bueno, empiezan a aparecer estas historias de muertos llamando.